Teresa de 1989, una telenovela protagonizada por una mujer ambiciosa y sin escrúpulos, que a través de sus propios medios logra alcanzar todas sus metas. En esta ocasión les traigo un análisis de dicha historia. A diferencia de otras versiones, en esta telenovela la abuela de Teresa juega un papel muy importante y hasta interesante. Enriqueta resulta ser una mujer frívola, clasista y calculadora, quien al no poder aceptar el origen de la esposa de su hijo se propuso alejarlos por cualquier medio, sin importar que fueran calumnias o malos tratos. Simplemente, en el tiempo en que Enriqueta creció y se educó, se pensaba de una forma muy tradicional, con mucho clasismo sobre todo. Por lo que al ver que su hijo se fijaba en alguien de diferente posición económica, su manera de protegerlo fue alejándolo de su esposa. Asimismo, y no conforme con el daño que le hacía a Josefina, al creer que lejos de ser algo malo o cruel era algo que debía hacer para proteger a su hijo, ella decide ahora usar a su nieta más grande, Teresa, y poner todas estas creencias irracionales en ella. Todos estos prejuicios los introyectó a su nieta, a su vez recompensándola y ganándosela, reforzando todas sus enseñanzas con regalos y cumpliéndole sus caprichos. Tanto así que le hace sentir que es merecedora de todas las riquezas que pueda imaginar, cumpliendo así todas las expectativas y deseos de Teresa, lo que tanto anhela ver en sus progenitores. Pero esta historia tan perfecta para su nieta es interrumpida por Armando, quien decide llevarse lejos a su familia por el bien de su matrimonio. Y aunque fue una buena decisión, quizás no fue tan bien ejecutada. Era cierto que Enriqueta estaba teniendo una mala influencia en su nieta sin quererlo así. La estaba mimando demasiado y llenando su mente de pensamientos irracionales y sesgados. Primeramente se debieron poner límites claros a Enriqueta al momento en que vivían todos juntos, ya que no tenía más derecho que Josefina al educar a Teresa. Y si Josefina y Armando no querían educar de esta forma a su hija, Enriqueta no tenía por qué imponer sus creencias por más que las creyera verdaderas. Sin embargo, al vivir en su casa y estar bajo sus reglas, y más siendo una mujer estricta como Enriqueta, la familia de Teresa tenía la opción de adaptarse al modo de vida de ella o alejarse. Se fueron por la segunda opción. No obstante, cuando lo hicieron, Teresa ya había adoptado el modo de ver el mundo de Enriqueta, llegando así a despreciar a su propia madre. Y por otro lado, separarlas de una forma tan abrupta tampoco fue la mejor decisión, pues esto supone una pérdida, y al hacerlo de una forma tan tajante y decidida, su proceso de duelo se dificulta aún más, y esto lo vemos claramente. A lo largo de toda la telenovela, Teresa no se resigna a perder a su abuela y la tiene en un pedestal, resuelta a ser como ella porque cree que la pobreza es la razón de sus desgracias. Su madre simboliza la debilidad, la ignorancia y la pobreza, y a su vez todo esto engloba desgracias, problemas, carencias, dificultades, etc. Y Enriqueta es el símbolo del éxito, la vida que siempre ha querido, lo bueno en su vida, la solución a sus problemas, por lo que al ser igual que su abuela piensa que logrará todo lo anterior a diferencia de su madre. Es en parte por esto que Teresa actúa de esta forma y está decidida a alcanzarlo todo, porque gracias a que la alejaron de su abuela de una forma tan agresiva, ella no puede procesar la pérdida de esta misma, ni de la vida que le tocaba o que ella creía que merecía. Esta falta de resiliencia ante la vida, el no poder entender que sus circunstancias tal vez no sean las mejores, pero es lo que está viviendo, y por mucho que quiera o crea merecer, la vida no es siempre como quisiéramos o tenemos planeado o como creemos merecerla. Sin importarle a quién dañe, ella no procesa su duelo ante la pérdida de la vida que quiere y que su abuela le daba, lo que hace que genere aún más resentimiento a sus padres, a quienes ve como un obstáculo. Volviendo al personaje de Enriqueta, era además de todo una mujer muy orgullosa que no se permitía amar debido al orgullo y prejuicios personales. Se limitaba a tratar solo a personas a las que consideraba de su propia clase, sin importarle el daño que pudiera ocasionar, como ya mencioné. Y claramente está que Enriqueta podríamos decir que era aún más frívola, orgullosa y cruel que su propia nieta, lo que es bastante irónico ya que la historia es de Teresa, una mujer con estas características, pero en realidad resulta ser más afín al personaje Enriqueta y no la propia protagonista, Teresa. Ahora bien, no hablaré de todos los personajes ya que hay bastantes y muchos de ellos no son relevantes para la trama, como por ejemplo el doctor con el que Mariano trabajaba, la morena, Marcela y sus hijos o el terapeuta de Rosa.
Por otro lado, hay personajes que tienen bastantes apariciones pero escasa profundidad o detalles del mismo, como por ejemplo la madrina de Teresa, Juana. De Juana no vemos tantos detalles como quisiéramos, pero hay una cuestión bastante interesante, el sonambulismo. Podemos observar que este aparece casi al inicio de la telenovela, llegando al punto de asustar a los vecinos y a sus propios amigos y familiares. Todas las noches se levantaba y hacía algunas actividades en relación a lo que soñaba, y en muchas ocasiones el insomnio se presenta en personas con demasiado estrés, que al no manejarlo o regularlo en la noche se manifiesta de esta forma. Además, el abusar del propio cuerpo para trabajar o aguantar ciertas situaciones difíciles durante el día contribuyen a su aparición, sumándole que los problemas emocionales también son un factor. En su caso, ella atravesaba algunos problemas económicos, personales y emocionales. Trabajaba duro para poder sostener a su familia, por lo que probablemente las causas descritas con anterioridad sean las que desencadenaron estos episodios de sonambulismo. Puede ser desde una causa hereditaria hasta un estrés agudo. Por otro lado, si hablamos de Margarita, quien no tiene tantas apariciones en la telenovela, pero su historia es bastante dramática y sensible, también podemos extraer más detalles. Ella sufre un episodio de agresión que la deja marcada para toda la vida. Un hombre intenta propasarse con ella y al defenderse este mismo pierde la vida por causas naturales, pero aún así es acusada de un delito muy grave, y aunque finalmente pudo salir de esta situación, ella se sintió tan frágil e indefensa que decidió atarse a un hombre al que no amaba solo para sentirse más segura. Creía que de otra forma jamás estaría tranquila. Y esto mismo que Margarita experimenta se conoce como indefensión aprendida. El pensar que no puede hacer nada para defenderse, que está simplemente expuesta a cualquier peligro y que al enfrentarlo no hay salida, no hay solución, no hay defensa. Entonces simplemente se aprende a vivir con ello, por más infeliz y desagradable que sea la situación, al no creer que se tiene control sobre la situación en cuestión, de hecho, ante ninguna, por lo que no hay razón para esforzarse o para siquiera intentar salir del sufrimiento que se enfrenta, pues es un estado de desesperanza total a superar algún obstáculo. En este caso, Margarita creía que no tenía más opción que estar con un hombre para estar tranquila y en paz, y esto mismo no estaba más lejos de la realidad, ya que Delfino también resultó ser un hombre desagradable, manipulador, posesivo y sobre todo machista. Y finalmente es Margarita quien se da cuenta de que estando sola le va mejor, que realmente sí puede defenderse sola y que incluso está mejor de esta forma. Este personaje me parece de los únicos que tuvo un crecimiento o evolución. Hablemos de Don Fabián, de quien hay poca información pero también tiene una historia un tanto triste, pues él era un mariachi que quedó en la quiebra gracias a la deshonradez del padre de Aurora, un hombre del cual hablaré más tarde. Pero gracias a su falta de sinceridad, Don Fabián quedó en la pobreza y vetado como mariachi por su mala reputación. Y tal vez no parezca algo tan importante o algo que no tiene relevancia en la telenovela y a lo mejor no es un personaje tan importante, pero sí es el contraste de Teresa. Aunque Fabián no era rico como mariachi, sí tenía una mejor vida y empleo, pero los problemas y las adversidades le quitaron la oportunidad de seguir con una vida como la llevaba y lo obligaron a adaptarse a circunstancias poco favorables. ¿Por qué digo que es el contraste de Teresa? Porque a diferencia de Teresa, Don Fabián no tuvo tantas dificultades para atravesar la pérdida de su empleo y su estilo de vida. Él pudo aceptar con resiliencia que la situación no estaba del todo bajo su control y se pudo adaptar a una nueva vida, que a pesar de que sabía que no merecía, intentó afrontarlo con dignidad y valor. Ahora sí, hablemos del infame Manuel. Este hombre era ambicioso, era un hombre desinteresado en su familia, obsesionado con el dinero y las riquezas, y dinero fácil porque no era amante del trabajo. Al igual que otros personajes, solía ser frívolo y cruel, por ejemplo. No le importaba la vida de Raúl en lo más mínimo, sino más bien quedarse con su dinero. Por si fuera poco, también era clasista, ya que a Teresa la veía como poca cosa por lo poco que le podía ofrecer.
un hombre que resultaba ser egoísta y muchas veces aprovechado, ya que cuando vio que Rosa había rehecho su vida decidió sabotearla, pero cuando él quiso rehacerla al lado de Esperanza no dudó dos veces en divorciarse y dejar a su esposa pensando que podía estar al lado de una mujer más joven. Y por si fuera poco, al darse cuenta de que todo estaba perdido, que se encontraba en prisión, decide egoístamente arrastrar a su esposa y el futuro de su hija Aurora para no hundirse solo. La esposa de Manuel, Rosa. De lo más interesante de este personaje es su amorío con su terapeuta, lo que me pareció de lo más fuera de lugar. Para empezar, un terapeuta no debe enamorarse de su paciente, aun si este mismo le dice estar enamorado, ya que constantemente pueden ser distorsiones del paciente al representar una mejor opción en su vida y representar esa estabilidad. Pueden ser muchas las razones y causas, pero no es sano ni ético entablar una relación. Y en este caso, lo peor es que el terapeuta sale a pasear con ella mientras se encontraba en su proceso de terapia. Y aún peor que lo anterior, cuando Rosa le confiesa estar enamorada de él, este mismo le corresponde, cuando solamente se han conocido de una manera profunda a través de la terapia, lo cual no es un buen indicio, ya que ella lo está conociendo como terapeuta, no como un amigo, no como un hombre, tomando en cuenta que además ella está atravesando por un divorcio. Probablemente lo que Rosa sentía por él no era amor, sino lo que se conoce como transferencia, donde muchas veces el paciente transfiere los afectos que siente por otras personas al terapeuta. Como ya dije, Rosa estaba conociendo a este hombre de una forma profesional, en un campo laboral, así que no se puede decir que es amor lo que siente. Después de un divorcio debe pasar por su duelo, y esta es una etapa muy vulnerable en la que tal vez atribuya todos estos conflictos no resueltos a su terapeuta, y vea en él los deseos y anhelos que le gustaría en una pareja. Aurora, la rival de amores de la propia Teresa, era una joven que a diferencia de su padre no se fijaba en el nivel de vida que le pudieran ofrecer, ni le importaba la clase social de sus amigos, como lo es el caso de la propia Teresa. Esta misma buscaba afecto en Mario, quien no se cansó de jugar con ella y despreciarla por su clasismo. Probablemente la razón por la que se encaprichó con Mario es por su renuencia a estar con ella, por ese distanciamiento emocional y afectivo, pues sabemos que su padre no le ponía mucha atención o tenía mucho afecto hacia esta misma. Lo que sentía por Mario solo era un enamoramiento que más tarde se convirtió en capricho, aún más cuando se da cuenta de que Teresa y Mario le jugaron chueco desde el principio. Al saberlo, decidió vengarse de Teresa y no dejarse menospreciar por esta misma. No obstante, esta fue una reacción al sentirse herida y traicionada por su supuesta mejor amiga, ya que más tarde, al pedirle de su ayuda, ambas hacen las paces dejando atrás los sentimientos negativos. Hablemos un poco de su relación con Teresa. Esta se trataba de una relación de amistad al comienzo que se convirtió en una rivalidad llena de celos y envidia una a la otra. Y el motivo de envidia era Mario. Ambas querían a Mario, así que las dos se proponen quitarle una a la otra la oportunidad de estar con este mismo. Teresa se burló de ella junto con Mario, la humillaba constantemente sin que se diera cuenta, le hacía comentarios agresivos y negativos que atentaban contra su autoestima. Todo este daño fue poco a poco, hasta que al darse cuenta de todo, también se percata de que ha sido cruel y cínica, lo que la deja todavía más herida, creando así en ella sentimientos de celos, envidia y rencor, que se ven reflejados en su venganza y la burla que le hacía a Teresa cuando se encontraba con Mario. Al final deja de lado estos sentimientos cuando se desilusiona de Mario, ya que estos estaban basados en él. El primo de Aurora, Raúl, es un personaje trágico e interesante, comenzando por el hecho de que al sufrir una lamentable y difícil infancia, sobre todo solitaria, este hombre padece de depresión grave, un estado constante de desesperanza ante la vida, un pesimismo, una gran tristeza que se alberga en su interior. No le encuentra un sentido a su vida, una razón para existir. Tanto es así que la única razón por la que seguía con vida era gracias a que lo salvaron más de una vez en sus intentos por terminar con sus días, por su meta de ser un poeta reconocido, y cuando rechazado vuelve a deprimirse con gravedad. Conoce a Teresa y el amor para él es algo único. Ha encontrado por fin una razón por la cual luchar y vivir, una pizca de felicidad. Lamentablemente Teresa solo lo utiliza y lo deja cuando piensa que ya no tiene dinero. Al darse cuenta nuevamente su motivo para seguir con vida se ha esfumado, su posible felicidad.
así que sigue con sus planes y se deja ahogar en el mar. Aunque Teresa no actuó bien, y menos sabiendo el estado de este hombre, sabiendo que padecía de una fuerte depresión por parte de Teresa, fue una decisión muy imprudente y frívola. No obstante, tampoco es su culpa. Como dije, este hombre ya padecía de una depresión grave desde antes que apareciera ella. Podríamos decir que ella le dio una razón más para seguir con vida, pero también se la negó, también se la quitó. Pero la decisión de Raúl ya estaba tomada desde ya hacía mucho tiempo. El poner en manos de terceras personas su felicidad tampoco era la solución a sus problemas o la solución para evitar una desgracia como la que sucedió. A diferencia de otras versiones, esta Esperanza es una mujer que es considerada muy adelantada para su tiempo, con ideas particulares e innovadoras, pero más que nada era una mujer que le temía el compromiso, después de algunas desilusiones amorosas, que no le importaban tanto las críticas, pues se divorció y tuvo una vida como una mujer independiente, cuando muchas otras mujeres no tenían el valor de hacerlo por causa de las múltiples críticas de la sociedad. Incluso cuando se entera de su embarazo decide ser madre soltera, aún sabiendo que se enfrentará a sus críticas, pero prefería hacerlo antes que estar con un hombre que no la amara. Uno de los personajes que en ocasiones resulta molesto para la audiencia es el de Luisa, una mujer soltera que no se ha casado debido a algunas desilusiones amorosas, al aferrarse a su exnovio José Antonio y el recuerdo de este mismo. Al conocer a Willy no le interesa por el encaprichamiento de su ex, pero al verlo con otra mujer actúa como una niña mimada que pelea por el juguete que no quiso, pues se besa con él, lo busca y lo cela, solo para que ya no siga con Esperanza, humillándola solo por celos y envidia. Seguido de esto, cuando se reencuentra con su ex, todos estos sentimientos regresan. Y no solo demostró sus celos y envidia a Esperanza, sino que también a Teresa, ya que desde el inicio no le agrada al ser una mujer hermosa y pretendida por su hermano, y sintiendo celos por el afecto que éste le tenía a Teresa. Es hasta que se conocen más cuando ella se comporta como una verdadera amiga con Teresa, hasta ser traicionada por esta misma. Era una mujer con tanta envidia y celos que no dejaba a su hermano rehacer su vida, porque ninguna mujer le agradaba para él. No quería ser abandonada o estar sola en casa sin la compañía de su hermano. De hecho, la única compañía que tenía, siendo un tanto egoísta, ya que no era culpa de Héctor que no tuviera más compañía, sumándole también que tenía una gran inseguridad por su problema de audición, lo que no le permitía relacionarse de una manera sana en ocasiones. Al principio parece ser una mujer muy conservadora y estricta, incluso en ocasiones neurótica, pero evoluciona a ser una mujer más parecida a Esperanza, que no es tan inflexible, tanto así que decide ser madre soltera sin importarle las reglas o juicios ajenos. Willy es otro personaje que se caracteriza por su egoísmo y poca moralidad. Juega con los sentimientos de Esperanza y Luisa y ni siquiera acepta su responsabilidad. Es un hombre con miedo al compromiso y debido a una mala experiencia en el pasado con un matrimonio fallido, una mujer que constantemente lo asfixiaba con su posesión y la pérdida de su hija, una pérdida que no ha podido superar sanamente, no ha aprendido a lidiar con ese dolor y pérdida. Y ha decidido buscar otra salida, vivir sin ningún vínculo afectivo al cual sentirse atado o sentir esa susceptibilidad y sensibilidad que en algún punto vio como algo negativo o triste. Finalmente acepta que quizás esta no es la mejor solución y se enfrenta a su mayor miedo. Decide comenzar una familia con Esperanza y arriesgarse, pero lamentablemente ya es demasiado tarde. Héctor es un hombre lleno de inseguridades, con una baja autoestima, un hombre introvertido, tímido, debido en parte por su dificultad para relacionarse con las mujeres, dominado por su propia hermana, encerrado en su propio mundo, lo que hace que tenga aún más dificultades para conseguir lo que desea, una familia. Tristemente, en su camino se cruzó Teresa, una mujer que solo lo utilizó y que no le fue difícil de manipular debido a su escasa experiencia con las mujeres, lo que reforzó aún más sus inseguridades y pensamientos de inutilidad en cuanto a la búsqueda de una pareja. Aunque debo decir que Teresa de cierta forma lo utilizó y lo manipuló, más sin embargo tampoco le mintió en cuanto a si amaba a alguien más, pues siempre le dijo a Luisa que su corazón estaba con Mari, así que más bien el sufrimiento del propio Héctor fue en parte por sus ilusiones puestas en Teresa, esas expectativas que tenía sobre ella, aunque sí, ella contribuyó a esto, manipulando la percepción que tenía de ella misma.
Un personaje al que resulta muy importante para la trama e interesante es Mario, un joven con complejo de inferioridad y mucho orgullo, incluso clasista, porque discriminaba a Aurora por tener más dinero que él, por no ser de la misma posición social, hiriéndola solo por no poder sentirse a su altura, sintiéndose inferior a ella. Pero esto no era su culpa, pues la posición social de ambos era diferente y no podían cambiarlo. Pero eso sí, utilizaba a Aurora solo para darle celos a Teresa, siendo deshonesto, desconsiderado y egoísta, ya que antes de casarse con ella le propone a Teresa escapar juntos. Descaradamente jugó con Aurora sin tener buenas intenciones o remordimiento. Estuvo dispuesto a casarse con ella sin amor, solo para darle celos a su ex, arruinar la vida de ambos solo por una venganza a Teresa. Sinceramente, Teresa y Mario se merecían uno al otro. Estaban llenos de orgullo, una relación sin estabilidad, en un sube y baja de emociones, desilusiones e ilusiones. No tenían compromiso, Mario no tenía paciencia hacia Teresa. Una gran inmadurez los caracterizaba como pareja. Por su parte, Teresa perseguía otras metas y no tenía compromiso con su pareja. Lo dejaba en cualquier oportunidad por sus intereses monetarios. Anteponía su orgullo a él y a su vez, cada que había un bache en su relación, corría él a los brazos de Aurora solo para recuperar a su ex, sin importarle utilizar a otra persona. Mario tenía una dependencia emocional hacia Teresa que no le dejaba rehacer su vida. Se aferraba a ella de una forma insana. Doña Eulalia, como se describe en la telenovela, es una mujer frívola, calculadora, cruel y vengativa. Igual que muchos otros personajes, era clasista y no aceptaba relacionarse con personas que no fueran de su nivel. Una escasa empatía por terceras personas, llegando al grado de hacer daño físico a sus enemigos. Además, era una mujer que controlaba en exceso a su hijo sin permitirle tomar sus propias decisiones. Ni siquiera lo hacía responsable de estas mismas, interfiriendo con su desarrollo en su adultez temprana, no dejándolo crecer a nivel personal, manipulando sus decisiones sin que él se diera cuenta. Y al momento en el que no le gustaban sus decisiones, entonces toma el control de una forma tan agresiva como lo hizo en su boda. No solo saboteó su boda, sino que humilló a la familia de Teresa en su afán de cobrarle su ofensa al mentirle sobre su origen. Cuando es dañada por una tercera persona, en lugar de aceptar su responsabilidad en toda esta situación, culpa a Teresa de sus problemas. Se ensaña tanto a ella y transfiere todas las consecuencias negativas de aquel día a esta mujer. Y como sabemos, planea desfigurar su rostro, sin pensar en las consecuencias que esto mismo podrá tener para ella y para los demás. Sin un poco de empatía, planea un acto violento y cruel por una razón tan insignificante, siendo este un síntoma de una psicopatía. Los padres de Teresa son de las motivaciones más fuertes por las que ella quiere salir de la pobreza con tanta desesperación. Josefina es una mujer que, como ya dije, simboliza la desgracia y pobreza que caracteriza su vida. En muchas ocasiones sus padres tenían una mentalidad mediocre ante la vida, conformándose con aquella situación tan precaria en la que vivían, pues la muerte de Carmelita fue en parte causada por su desnutrición. Josefina fue una mujer humilde que fue humillada vez tras vez por su suegra Enriqueta. Y cuando se le presenta el momento en que ella se disculpa, no acepta su perdón, cansada de siempre ser la humilde pueblerina que acepta las migajas de personas como Enriqueta. De hecho, Josefina es el contraste total de Enriqueta. A su vez, esta última ve en su nuera las partes de sí misma que no acepta y que le resultan repulsivas, aquellas que rechaza. Asimismo, Teresa es el vivo retrato de Enriqueta, quien ve lo mismo en su madre, aquellas cosas que le parecen negativas o inservibles, la humildad, la sencillez, sensibilidad que caracterizan a Josefina. Por último, pasando al personaje más importante de esta historia. Teresa es una mujer que, como ya he mencionado, le caracteriza la avaricia y la ambición. Aunque más que avaricia, solamente le caracteriza la ambición, pues la avaricia es esa necesidad de obtener cada vez más sin saciar su sed. Más sin embargo, en el caso de esta versión, simplemente aspira a tener una buena vida. Incluso una vida modesta, no atesora tanto dinero que no le será de utilidad guardado como en otras versiones. No cometió ningún crimen o robo por dinero. El dinero que obtuvo y el cómo llegó a tener todo lo que tuvo fue a base de engaños y mentiras. Usó algunos medios que no están bien moralmente hablando. Usó la manipulación, los engaños, traiciones y chantajes.
No obstante, cuando llegó a tener un trabajo estable, honradamente trabajó con empeño, se esforzó y se superó. A base de mentiras. Ese fue su único error. Las múltiples mentiras y engaños con las que llegó a un puesto de trabajo que le permitió alcanzar la vida que quería. De no ser por cómo llegó a este y los medios que usó, Teresa sería un ejemplo de superación. Y como dije en el video anterior y lo repito una vez más aquí, Teresa es un ejemplo a seguir en algunas cuestiones. Y antes de que acá abajo estén malinterpretando lo que estoy diciendo o tirando hate por tirarlo, quiero que entiendan que no todo el panorama es blanco o negro, bueno o malo. Hay cosas que Teresa hizo bien, como el hecho de que con su propia carrera pudo escalar en la cima. Ella misma lo decía, tengo que mentir e inventarme una vida falsa porque las oportunidades se me negarían. Y aunque no está justificado, en parte es cierto, porque en el caso de doña Eulalia, ella nunca lo hubiera contratado por el simple hecho de que no pertenecían al mismo círculo social. Es cierto, el fin no justifica los medios, ese es el mayor error de Teresa, ese complejo de inferioridad que no le permitía decir con la frente en alto de dónde provenía sin avergonzarse de ella o los suyos, ese valor que le hizo falta para abrirse camino sin buscar el camino más fácil, ya que a veces el camino más fácil no es el más efectivo o el correcto. En este caso se evitó muchos otros problemas porque pudo escalar más rápido, pero también se ganó muchos otros más, como por ejemplo el rencor de su madre por un tiempo o el odio de doña Eulalia. Y de hecho sufrió muchísimo en este vaivén con Mario solo para alcanzar sus objetivos de esta manera. Y vuelvo a repetir y espero que quede claro, no estoy diciendo que es un ejemplo a seguir para que la gente mienta y engañe, pero no todo lo que conforma al personaje de Teresa es negativo o malo. También hay que ver las partes con las que quizá no nos sentimos tan identificados y con las que sí. En cuanto a su personalidad, a veces resultaba ser cruel como con Aurora y frívola como con Mario, a quien rechazaba sin remordimiento y lo dejaba en segundo plano para realizar sus sueños. Su poca empatía la caracterizaba bastante, igual que en muchas otras versiones. El desprecio hacia sus padres y la negativa a aceptar su origen provienen de un duelo no resuelto, el que a su vez se ve reflejado en otras personas como Aurora, quien aparentemente lo tiene todo, y este duelo no resuelto al ser recordado por Aurora o incluso Luisa se refleja en una envidia, la cual a su vez se refleja en un constante acoso y bombardeo con comentarios negativos, pasivo-agresivos, etc., manifestando así síntomas narcisistas, aunque parece ser que no se le llegaron a consolidar, porque como ya mencioné, ella estaba decidida a imitar a su abuela y su actitud orgullosa y pedante. Finalmente, cuando Enriqueta le hace ver lo equivocada que estaba, ella decide cambiar al igual que su abuela. Estas características las adoptó como si fuera un mecanismo de defensa para sobrevivir o adaptarse a las circunstancias que le tocó vivir, ya que una vez que tuvo sus riquezas que tanto anheló y la forma de vida que siempre soñó, dejó atrás todos sus intereses y regresó con Mario. Es decir, lo único que le interesaba era tener el nivel de vida que deseaba, superarse. No estaba en una lucha interminable para obtener cada día más riquezas. Era una mujer determinada y resuelta a cumplir sus objetivos sin importar los medios que usara para llegar a la cima. ¿Tú qué opinas de esta versión de Teresa? Déjamelo aquí en los comentarios. Recuerden que antes de comentar deben tener en cuenta los lineamientos de la comunidad. Igualmente aún faltan más videos de Teresa, comparaciones, resúmenes, etc. Si les gustó el video, por favor regálenme un like y suscríbanse. Con esto me ayudan mucho. Nos vemos en el próximo video.